matadero se encuentra en el corazón de una estructura temblorosa y palpitante, formada casi enteramente por las propias hormigas. Largas patas pegadas a garras tarsales son los andamios, ladrillos y la argamasa del nido. Pero han permanecido en un mismo sitio durante 3 semanas y han devorado el suelo de la selva en varios kilómetros a la redonda. Ha llegado el momento de migrar. Bon dia, veïna! Bon dia, senyora Paquita. Què tal, com estàs avui? Molt bé. Bé? Molt bé, sí, sí. Ai, que bé que ha sortit el sol avui, eh? Ai, sí, quina alegria, tu. Sí. Vinga, vamos al mercat, eh? Molt bé. Bon dia! Bon dia, Paquita! Què tal, com estem avui? Molt bé! Bon dia, Paquita. Mira quina patella que tinc. Mira, bona pinta que té! Has vist? Vols un tall o no? Ai, no, però no. Guarda'm una mica, que tinc al congelador. T'ho guardo per demà o no? Sí, sí, sí. Vale, compte, molt bé. Ai, agafaré el diari, això sí. Ai, mira, molt bé. Quan és? 20. Escolta, què tal estàs? Molt bé. Bé, i la teva filla que està treballant? Sí. Mira, agafa tu que no veig res. Sí? Sí. Molt bé. Doncs que vagi Adéu, bé, Paquita. Ens veiem. Apa, adéu, Paquita. Hello. 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 La Sagrada Familia. Manel, que pregunta por la Sagrada Familia. Gaudí, Gaudí. Barcelona. Sí, Gaudí. sí. Where is? El 12, coges el 12 y por allí recto, ¿eh? Que siga Recto, por- recto por la Gran Vía. Recto, Exacto. recto. Sí. I don't... This way? Sí, sí, Esa, yes, esa, yes. esa, esa. Yes, recto por la Sagrada Familia. Lovely Barcelona. ¿De dónde nos visitas? I am from New York. ¡Hostia, Oh, New América! Oh, thank you. Tienes que probar la tortilla de patata. Los callos con pan, buenísimo. Sí. Okay. Thank you. Thank you. ¡Qué Goodbye. res! ¡Adeu, maca! Pero, Maca, ¡Qué maca, ¿no? qué nivel, ¿eh? De Estados Unidos. De América, ¿eh? Madre mía. ¡Qué bonita emoción! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A la vil de Barcelona. Mira, mira, mira. Preciós! Ha sigut preciós! Encara m'emociono. La Sagrada Familia. Manel, pregunta por la Sagrada Familia. Sí, es recto por allí. Recto. Okay, thank you. Sagrada Familia. Que por la Sagrada Familia. Recto por allí. Recto. Thank you. Sagrada Familia. Recto. Gracias. Hello, Sagrada Familia. Manel, que la Sagrada Familia. Por allí. Recto, recto, recto. Thank you. La Sagrada Familia, recto, recto, recto. Sagrada Familia, recto. Gracias.
Això està molt antic. Això és el modern. Això és el d'ara. Sagrada Família. Recto, recto. Souvenirs, souvenirs. Gracias. Sagrada Familia. Recto, recto. Souvenirs, souvenirs. Sí? One euro. Souvenirs, souvenirs. Wait, one. Bye. One euro. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Souvenirs, souvenirs. One euro. Thank you. Bye. Bye, bicicleta. Yeah. En aquella calle de allí. En aquella calle de allí. Souvenirs. Manel, Souvenirs. això és el modern. Tot això ja no ho necessites per res. Deixa estar. Sí, souvenirs. Bon dia, veïna. Bon dia, One euro. Ui, doncs sí que està mogudet, això, avui. És que no hi cal Però que fan alguna cosa? No, cada dia és així, cada dia. Cada dia és així? Cada dia. Manel, però què fas amb la bicicleta? No passa res. Escolta, Manel, i la carn? Doncs ja no hi ha carn. Ara hi ha renta bike. No. Clar, t'ha hagut de menjar, no? No m'ho puc Que sí, que sí. Però si portes 30 balls. Bueno, però ens hem d'adaptar, no? Ei, que damunt de viure, Paquita. I què menjaré jo avui? Al súper. Parlem els diaris? No, souvenirs. Però Gemma, i els diaris on són? Bye. Hay que vivir. Thank you. Però jo sé com ser. Sí. Souvenirs. Venga. Sí, venga. Sí, disculpe, ¿habla español? Sí, un poquito. ¿Qué es lo que más le gusta de Barcelona? Parkwell. Bonito, precioso. Esto es lo que más le gusta de Barcelona. Perfecto. ¿Y lo que menos le gusta de Barcelona? El turismo, mucho turismo. 2 horas a la casa para yo esperando. No le gusta el turismo. No, hay mucha gente. Pero usted... Hay fotos, sí. Sí. Usted está visitando Barcelona. Usted también es turista. Sí. Muy bien. ¿No le gusta el turismo? Hay mucha gente. Bueno, Ya no es lo de antes. ya. Bueno, muchas gracias. Siga con su visita. Sí, por favor, siga. Vostè és la Mercè Llopis. Llopis. Vol treballar des de casa, oi? Jo he escrit aquest currículum, sí? Fantàstic. Miri, tenim un problema. Últimament Barcelona està deixant de ser autèntica. Sí, totalment d'acord. Què poden veure la gent que sigui de debò? Tenim la solució per vostè i per tothom. Això és la solució. Què és això? Convertir-se en algú autèntic de Barcelona. Per fi. Jo? Sí. Si la realitat no existeix, sempre la podem crear. A més, vostè és d'aquí, no? Posis les sabates, posis. És molt important el poder veure la realitat de Barcelona, el que és de debò, el que és autèntic, el que ens fa autèntic aquesta ciutat. I què ens fa? Això que duia, aquestes xarpetes ronyoses, sisplau, només pot estendre aquest tipus de roba. Totes aquestes coses, res, fora. Només la roba que jo li donaré. I la meva roba? Bueno, la seva roba l'estén a dins de casa, pot fer el que vulgui. Però si no tinc instalador dins de casa. Bueno, escolti'm, és una feina. D'acord. És una feina. I això m'ho he de posar? Sí, sisplau. Tot se'n va ben autèntic. No podem tenir res. Si té calor, un ventall, res de fer servir ventiladors. Sí, i... D'acord. Sisplau. Aquesta bata. Bueno, a veure. Sobretot, si passa gent, vostè pot somriure, però no miri a la càmera, que no es noti. A veure si em pot fer una prova, sisplau. A veure... Jo fora, hem dit, Jo fora. I quan passi algú, vostè li diu ole, de tant en tant, així, tampoc molt segur, ole! Bueno, ja anirem provant. Té moltes hores al dia, I també de tant en tant, guapo! Guapo! Bueno,
No? Recordi, res de somriure a la càmera, no miri a la càmera. I només això, I només això. Benvinguda al món laboral. Molta feina. ¡Mamá! ¡Leíste la nota del cole! Benvolguts i benvolgudes pares i mares. Estem molt contentes de començar el nou curs 2016-2017 amb energies renovades. Com ja sabeu, el curs passat va ser el primer d'implementació del projecte Feeling Gaudí, amb un èxit rotund. Les colònies de tercer i quart de l'ESO a Dublín durant tot el mes de juliol gratuïtes per tots els alumnes. Haver assolit el 100% d'aprovats a la selectivitat per primera vegada a la història de l'Institut gràcies al recent inaugurat servei d'acompanyament individualitzat seguint el mètode Finès. Tot el material didàctic i la intranet de l'Institut amb les tablets cedides pel projecte Feeling Gaudí. Volem aprofitar l'avinentesa per a recordar la importància del paper de les famílies per a reforçar les normes acceptades per tots al nostre institut, ja que últimament hi ha hagut incidents desafortunats que han provocat queixes formals per part dels visitants, cosa que posa en risc el nostre benvolgut projecte Feeling Gaudí. Recordem la prohibició estricta de jugar a pilota a tots els espais de l'institut. Recordem la prohibició de menjar i beure fora dels espais que s'han habilitat a tal efecte que es troben darrere de l'edifici, mai davant. La prohibició d'ocupar espais reservats als visitants en el recinte de l'institut. El recordatori de reforçar les actituds cíviques dels nostres estudiants que com a ciutadans exemplars de Barcelona no han de molestar els visitants, altrament dits turistes. És de màxima importància la vostra assistència a la propera reunió del dia 15 d'octubre on proposarem el pla d'acció del curs 2016-2017. Atentament, Blanca Rodríguez, presidenta de l'AMPA Feeling Gaudí. El futur ets tu. Tony, where are the mothers? 5 minutos, 5 minutos. No deben de tardar, generalmente son puntuales. Sí, tienen cositas que hacer, ya sabes, ¿no? Los niños y tal. Quería aprovechar, Emily, comentarte un par de cositas que no me ha respondido el director. El cambio del nombre de Federica Montseny a Feeling Gaudí es que... Carmen, Federica Montseny es muy importante en Cataluña. Esto estaba todo en el contrato. Toda la dirección ha estado de acuerdo. Claro. Tony, please, keep your teachers in line. Eso no toca ahora, eso es antiguo, eso no toca ahora. ¿Pero el nombre? Ya, pues lo llevamos dentro, ¿sabes? Bueno, y otra cosa es que los estudiantes se están quejando de no poder usar el patio, de no poder comer la comida que traen de sus casas. Es que el contrato es muy restrictivo, Emily. Tony, where Ya, are ya, the ya. mothers? We have a group coming in at 5. Llegan, nada, en un minuto, no te preocupes, ¿eh? Hola. Hola! Hola. Què tal? Hola, Blanca. Què tal? Com ha anat l'estiu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé, molt bé. Com està l'Iker? Ai, està molt bé. Sí? Està molt bé. Ai, ja fem moltes coses aquest estiu. Ai, i la Laia, com està la Laia? Molt bé. Hem estat tot l'estiu a la muntanya. Sí? Tot l'estiu. Ai, la meva Laia no saps com parla anglès. Sí? Segur que sí, segur que sí. Sí, però una cosa, no sé, ha tornat de Dublín amb un accent, clar. i la teva? També, parla bé. Sí? Bé, S'ho van passar bé les colònies, Els va encantar. Una cosa... Mira, jo per això volia parlar de la carta. Vosaltres l'heu llegit? Ah, sí, aquesta carta que ha arribat. Sí, l'he escrita jo. Les noves implementacions. Sí. I jo és que hi ha coses que no les entenc Jo és gaire. que estic super en contra.
Jo, que prohibeixin jugar a pilota, que prohibeixin totes aquestes coses, em sembla fatal, Blanca. Home, sí, és que No? prohibir jugar a pilota... Mira una cosa, el dia que vam descobrir que l'institut l'havia construït Gaudí, ens va tocar la loteria. Ens va tocar la loteria, ens va tocar... Tu saps? Deixa que ho posi en dubte. Mira, mai hagués somiat l'educació per la meva filla que està tenint avui en dia. I això s'ho val tot. Va, no us preocupeu. Anem a la reunió? Vinga, va, sí. I ara ho parlem, Ho parlem. Hi, Emily Johnson. Pleasure to meet you. Imma! Emily Johnson. Welcome, mothers, a este fantástico Es la representante momento. del proyecto Feeling Gaudí. Ah, mira, contigo quería yo hablar porque... Un momento, por favor. A minute, si us plau. ¿Sí? Bienvenidas a esta reunión fantástica en donde vamos a finalmente cerrar el trato para la implementación del segundo ciclo del proyecto Escola Museo Feeling Gaudí. Es un placer para mí comunicarles que el proyecto has been a total success. A total success, un éxito rotundo. Éxito rotundo, grande. Muchísimo mejor que nuestras otras franquicias, muchísimo mejor que Feeling Frida Kahlo en el DF, muchísimo mejor que Feeling Shakespeare en London y hasta muchísimo mejor que Feeling Warhol en New York. Lo hem fet fantàstic. Y eso gracias al apoyo que hemos recibido del AMPA. Gracias, Blanca. Gracias, madres, padres, profesoras. Dicho esto, queremos incorporar la opinión de las familias en esta segunda fase de implementación del proyecto. Yo tengo una Sí, opinión. y para eso, Tony, y para eso utilizaremos una metodología de brainstorming. Lluvia de ideas. En lo de la clase de refuerzo para padres. La setmana que viene. Ho estem organitzant, quasi ho tenim ja, tinc 15 apuntats. De inglés. Un estudio de Harvard, ¿sí? De esto que estamos implementando para mejorar la propuesta pedagógica de la Escola Museo Feeling Gaudí, nos ha enseñado que se piensa mejor corriendo, nos activa la circulación, nos activa las células. Así que comenzaremos la sesión de brainstorming cuando yo diga, ya empezamos a correr. ¿Listo? A correr. Listo. Entonces, run. Corre. Run. Si digo escuela del futuro, write it down, Tony. ¿Qué les viene a la cabeza? Estímulos para profesores. Oh, branding, fantastic. Write it down. ¿Qué más? Escuela del futuro. Excel·lència! Excellence. I love it. Write it down, Tony. Escuela del futuro. Conciencia crítica. Social networking. Fantastic. Write it down, Tony. Expresión artística. Flamenco school. Fantastic. I love it. Okay. Enough. Thank you. Muy bien. Todas estas ideas fantásticas serán incorporadas en la planificación del siguiente ciclo. Pero ahora lo más importante es que tenemos una visita en breve y necesito que ya firmen el contrato porque empezamos con las construcciones de obras la próxima semana. Así que, Tony, si us plau. No. Jo no penso firmar aquest contracte que estaven en els nostres fills. Excuse me, Tony, I thought this was agreed upon. I do not have time. De verdad, lo explicamos en un momentito, ¿vale? Lo explicamos en un momento. Okay, I'm gonna go fetch the group, Sí, please. sí. Esto, Tranquila. now, I need it solved right now. Tranquila. Tony, recuerda que hay cosas que no se les han dicho a las madres, Pero ¿no? Como que van a poner seguridad a la entrada de la escuela. Tendrán que llegar media hora antes al colegio porque tienen que pasar por las barras de que no lleven armas ni nada de Per esas protegir cosas. els nens d'aquí. Per què? Perquè Però si ja estaven protegits. Bueno, i seguiran estant protegits i ara estaran més protegits. Estem fent un gran massa, estem fent una muntanya d'un gra de sorra, sí? A més, escolta'm una cosa, és tot el que hem aconseguit amb tot aquest projecte és fantàstic. Anar a poder estudiar anglès, Anglaterra, Irlanda, sortiran amb un accent, totes les oportunitats de futur que tindran. Jo no ho entenc. No, jo no us estic... O sigui, de veritat que no m'ho crec. Sí que bé que parlen anglès, que van de colònies,
Però per això vendrem els nostres fills. No vendrem Es convertirà en un zoo, Tranquil·la, no l'escola. estem venent res, ens cau la pasta del cel, l'aula informàtica, l'escola 2.0, ja no som una escola carca, ens estem adaptant. Los estudiantes no pueden correr en el patio, no pueden desenvolverse naturalmente como son jóvenes. I això dels cristalls que farien les classes així com unes parets de Mira, cristal. no són cristalls, es diuen vidres, però no són vidres tampoc, són metacrilats. Metacrilats, i és simplement, a veure, perquè hi ha certes arcades que s'han de veure, s'han de poder veure l'arca catalana que es van construir, però això, a més, escolta'm una cosa, el teu Iker, l'any que ve farà la selectivitat, no? I tots volem que aprovin, no? I a més, tots sabem, bueno, no sé, diguéssim que l'Iker no és dels que té més probabilitats d'aprovar, no. Necesita un poco de refuerzo, pero Sí, una mica com tothom. I quan costava el reforç abans? Quan costava? I quan costa ara el reforç? Quan costa? No, però és que... I quants van aprovar la selectivitat l'any passat del nostre institut? Del nostre institut? 100%, sí. Quan havia passat això abans? Mai. Però això ho podem fer d'una altra manera. Els diners poden sortir d'una altra banda. Què? Castanyes? Moniato? Els anys van passant, els nens van sortint, no saben parlar anglès, no saben fer res, A veure, quin tipus d'educació? Si ens passem l'estona fent recol·lectes a veure com podem aconseguir una miqueta de material, per favor, que tenim un ampa que cau a trossos. Però podem inventar-nos altres coses que no sigui vendre. És que estem venent els nostres fills, els estem posant No càvies. venem res, ens aprofitem de la curiositat de la gent. Això és, a veure, estem parlant del futur. Tu cap on vols anar? Cap on vols anar? A veure, Okay, cap the endarrere, clip is about to come. Okay, put it on. Oh, fantastic, Blanca. Very good. Put it on. On. Hold it. And smile. Smile. Very good. I love it. See? Ready? Put it on. Come on. See? Thank you. Jo firmo. Fantastic. I Very ella good. també firmarà. Sí. Que sí? Okay? Yeah, we're all set? Welcome, group, to the Escola Museu Feeling Gaudí. Please, you can come this way to look at the parents at a real AMPA meeting. Look at how they dress. Look at how they look at each other. It's just Barcelona in its pure instinct. ¡Esto! ¡Muy bien! ¿No? ¿Esto puede pasar? El turismo está siendo devorador con la ciudad y está transformando la realidad y desvirtuándola en algo que ya llega a ser cómico. Lo que vende es una imagen falsa de lo que da dinero solamente. ¿Ah? ¿Qué más? El mercantilismo está por encima de todo. Ajá. ¿Qué más? Se globaliza. Eso está globalizado. Hay otra parte. ¿Qué otra parte hay? Sí, digas. El turismo genera mucho dinero, ¿no? Los turistas quieren quedar y vivir aquí y montar negocios que crean más empleo y siguen. O sea, cuando vienen los turistas de afuera, quieren convertirse en ciudadanos, se enamoran de la ciudad y se pueden quedar. Y alguna de estas personas en esta obra podrían hacer algo diferente. Mira, ¿cómo es tu nombre? Gema, ¿me podrías ayudar? Venga, vamos, le vamos a dar un gran aplauso a Gema. Vamos a armar la pieza cuando estamos firmando. Vamos a ver y probar. Amigas y amigos, hemos venido a jugar a hacer teatro y de paso a reflexionar sobre esto. Okay, it's time. Put this on. Thank you. Put this on. Please, Tony, please. Put this on. Thank you. Tony, this is... Carmen. Me queda muy bonito. No, ya estoy bien, esto no me queda. Tony, please. Okay, everyone. Sign the contract. ¿No vamos a firmar? No. ¿Pero por qué no? Porque para mí también es importante que mis hijos vayan al cole como cualquiera, aunque no sepan inglés, pero que sepan catalán, castellano, la tradición de su
pirra, no Qué sé. mejor tradición que estamos enseñando a través del arte de Gaudí. Pero hay cosas que no se les ha dicho del contrato, Tony. Un comiendo ecológico gracias a la pasta. Ya, pero están tratando a mi hijo como un terrorista pasando por un arco. No, es por su seguridad, porque llevan cables, llevan... Pero que no, que yo tengo unos valores que quiero inculcarle a mi hijo que no son esos. Yo estoy de acuerdo. Please, Tony, we don't have time. Ya, es que está rebelde. A ver, chicas, ¿cuál sería la educación que tú podrías soñar para tu Iker? Hombre, pues desde luego que sea más libre que todo esto, ¿no? O sea, y que viva en un mundo real, no rodeado de peinetas, abanicos, no sé. Pero si les encanta... Pero la realidad no da de comer. Pero a mi hijo le gusta hacer pastallas, pero para que los vea yo, no para que los vea esta gente. Claro. Es nuestra sociedad y no están bien, hombre. Pues yo no quiero que sean esclavos. ¿Pero quién te ha dicho que son esclavos? Es beneficiario del sistema que estamos creando. Pues a lo mejor no me gusta este sistema. Madre, es un contrato en el que hay cosas ocultas. ¿Por qué no organizamos una reunión y a ver qué opinan el resto de los padres? Pero leyéndonos bien todo el contrato, la letra pequeña. Claro. Y esto. ¿Qué tal? Bueno, bien, me he sentido un poco presionada, pero sí que he notado que ella, por ejemplo, cuando yo le daba, o sea, cuando le he ayudado, la unión hace un poco la fuerza, ¿no? Le vamos a dar un gran aplauso a la Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Ven, de todas formas, faltan propuestas desde mi punto de vista. Sí, digas. Quiero saber si puedo ser una estudiante. Claro que sí. Venga para acá. Vamos a inventarnos un estudiante en esta pieza de teatro. ¿Cómo es tu nombre? Úrsula. Úrsula. 1, 2, 3. A ver, por ejemplo, hombre, tu Iker, ella ya lo sabe, que es de los que peor va, de los que va más atrás, más atrás. Necesito un poco de refuerzo, Iker. Claro, pero bueno, y este año, y tú quieres que apruebe la selectividad, ¿no? Claro. ¿Y tú qué quieres, mamá? Bueno, ¿qué quieres? Pues ¿Qué eso. quieres para mi educación, mamá? ¿Qué quieres? ¿Quieres que sea feliz o quieres que vaya a trabajar en una empresa? ¿Quieres que sea feliz, que cumpla mi sueño o que quieres que yo vaya a trabajar para otra persona y sea una esclava pagada? ¿Eso quieres, mamá? ¿Eso quieres una hija adolescente callada? ¿Eso quieres, mamá? Y hacer lo que tú quieres y estudiar medicina como tú quieres, pero yo quiero hacer teatro, mamá, y quiero hacer danza y me gusta el arte, mamá. Y en un colegio así que se vende y se prostituye para la gente que viene a ver lo que no somos, yo no quiero estar. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que sucede? Lo que sucede... No, mamá, no te voy a escuchar porque te he escuchado hasta mis 17 años y no ha pasado nada. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que pasa? Que en este lugar habemos personas que estudiamos día a día. En este lugar habemos personas que queremos ser felices y tú ni siquiera nos has preguntado si queremos estar aquí bajo eso, que ni siquiera es nuestra cultura. Pero si lo pintas tú, eso. Mira, yo no lo he pintado. Yo no lo he pintado. No basta que Vete a mí. mira, Con este tipo de personas en el cole no podemos arriesgarnos Es por eso a que perder el necesitamos- proyecto turístico. No, escúchame. ¿Qué descubriste en este lugar? Que era de Gaudí, ¿cierto? Sin este lugar que es de Gaudí, tu proyecto es imposible. Y sin la gente que compone ese lugar que es de Gaudí, ese proyecto es imposible. Niña, un Gaudí se recrea. Escúchame, o llegamos a un acuerdo o tu proyecto y tus inversiones no valen nada. Vigilen pies junts a la teva nena. No Vigilen me- pies junts. jo no sé què han fet en aquesta escola. Tu vaig dir que hi havia un problema en aquesta escola. Blanca, Tu vaig dir muy que hi havia un problema. decepcionada. Muy decepcionada. Entonces, ¿has sentido que ha cambiado algo? ¿Qué ha cambiado? O sea, yo creo que no es que cambie algo en el momento, yo creo que es el principio de que cambien las cosas. Si las personas no se escuchan unas a otras, es imposible que se puedan cambiar las cosas. Yo vengo de Chile y vengo porque quiero estudiar un máster acá y porque me causa curiosidad.
Vengo de un continente en donde si nosotros habláramos de toda la gente que fue, tampoco sería muy bonito. Y creo que hay que pensar más hacia adelante. Creo que hay que pensar que las personas vienen porque quieren conocer a otras. Y tratar de pensar que se pueden encontrar esas personas. Pero las condiciones en donde uno vende una cultura que no es la de uno, sino porque está en una postal, no son las condiciones correctas para compartir con otras personas, creo yo. Muy bien, muchísimas gracias, Úrsula. Le vamos a dar un gran aplauso a los actores y actrices de La Chicha, a la María Ángeles, a la Patricia, al Rubén, Sara, Michelle, Elena, Ariela, Garasi, Carlos, Aurea, Carmen, Carlas y Ana Fernández. Y gracias a este festival bellísimo y que nos da la oportunidad de decir qué es lo que pensamos, abrir preguntas, hacer comunidad, porque ahora La Chicha ya no es solamente La Chicha Teatro, ahora hacemos comunidad, estamos propiciando lugares de encuentro. Muchas gracias, yo soy el Adrián Crescini de La Chicha Teatro. Buenas noches. Barcelona.